8:42, damos la bienvenida, el buenos días a Diego Inclán, él es director del Instituto de Biodiversidad y con él vamos a hablar precisamente sobre este tema, ¿no? Que, digamos, nos llama mucho la atención el que el Estado ecuatoriano durante el gobierno de Moreno ha abandonado un edificio que es parte del patrimonio nacional, que además está muy cerca y vinculado a un área y un complejo turístico que es probablemente de los más visitados que tiene el Ecuador, es decir, todo turista internacional cuando viene acá quiere estar en la línea ecuatorial, quiere una foto en los dos hemisferios, quiere una foto junto al monumento de la mitad del mundo y ahí tenemos ese edificio hermoso, vistoso, que está completamente abandonado y que se ha destruido en los últimos años por la desidia ¿de quién? Del gobierno de Lenín Moreno. Así que hay una iniciativa que la hemos conocido en estos días, que la han publicado a través de sus redes sociales, el Instituto de Biodiversidad, de crear un museo que permita descubrir y proyectar la megadiversidad, aprovechando precisamente las instalaciones de este edificio de UNASUR, que está construido sobre un terreno además que le pertenece a la prefectura de Pichincha. Y ahí hay un relajo porque el predio en realidad ahora estaría bajo el control del Estado ecuatoriano a través de la Cancillería. Pero bueno, le hemos invitado a Diego para que nos comente un poco sobre esta iniciativa. Diego, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Coméntenos un poco sobre cómo nace esta iniciativa y qué tan viable es la posibilidad de implementar un museo de la megadiversidad que podría convertirse también en un interesante atractivo turístico las instalaciones de UNASUR. Ya, quizás arrancar que no es quizás una novelería de una idea nueva o de aprovechar las coyunturas. Se trata de nosotros como Instituto Nacional venimos estudiando todo lo que es una infraestructura que hoy por hoy trabajamos en base a unos comodatos con municipios de Quito. Tenemos justamente un museo de historia natural en el Parque de la Carolina y es parte digamos, los tesoros que administramos como parte del Estado ecuatoriano de este museo, pero las colecciones nacionales, las colecciones biológicas nacionales, que es un patrimonio que se ha invertido por más de 40 años, pero quizás no está en su sitio adecuado, no se le ha dado digamos, la infraestructura que merece este patrimonio. Y justamente hemos venido buscando alternativas que se puedan ir adaptando. De hecho, teníamos una propuesta de construir un nuevo museo justamente que esté a la altura de lo que demanda nuestro patrimonio natural. Pero es un proyecto costoso, es un proyecto que demandaba en nuestros cálculos iniciales una propuesta de más de $40 millones, y justamente lo caro es la infraestructura. Algo parecido a lo que costó el edificio de UNASUR, de hecho, ¿no? De hecho, hay que entender que el edificio de la UNASUR, por la magnitud y el espacio, son más de 10.000 metros cuadrados de infraestructura útil sobre una superficie de 22.000 metros cuadrados. O sea, es una superficie justamente grande que se adapta muy bien a las condiciones de lo que necesitamos. De hecho, la infraestructura fue pensada no tanto para un tema de oficinas, es como una galería, es bastante impresionante el interior del edificio y se adaptaría muy bien a las condiciones de generar un centro de biodiversidad, que es justamente nuestra propuesta. Entonces, es aprovechar, digamos, de esta inversión que ya está hecha. Lo nuestro ha sido una propuesta que esperamos que en su momento sea vista ya por el presidente y sobre todo que nos pongamos a trabajar en la decisión que se tome, porque más allá de la propuesta creo que es un tema importante, es darle un uso a esa infraestructura lo más pronto posible. Ha pasado varios años sin uso. Y creo que también ahí se ha tergiversado un poco el tema de que la infraestructura se está acabando, que está dañada. He conocido personalmente hace pocas semanas la infraestructura y sí se tiene que hacer un mantenimiento, pero la infraestructura está bien. Porque han habido rumores de que hay daños estructurales. No, hay goteras, hay un tema pero es perfectamente solucionable. O sea, tampoco el tema de ir al extremo de decir que la infraestructura está mal. Para nada, la infraestructura está muy bien, los bienes que están almacenados ahí están bastante bien. Hay que hacer un tema de mantenimiento, sí, pero es perfectamente factible. Y ahí la pregunta es, ¿el instituto tiene el presupuesto adecuado como para montar el museo en este edificio y darle mantenimiento al edificio? No sé si han hecho ya los estudios técnicos, porque este edificio, conversábamos hace algunos días con
con gente que sabe sobre estos temas y nos decía el mantenimiento anual es de $1.000.000. El mantenimiento anual en realidad bordea entre los 500.000, 700.000, dependiendo la capacidad de uso. En su momento pico más alto, cuando estuvo operativo Lunasur, en realidad no llegó a los 700.000, incluido un tema operativo que es la seguridad y la limpieza del edificio, que es un costo bastante alto. Y ese es otro mito, creo que ha andado rodando el tema del 1.000.000 y valores ahí que salen del aire, creo. Hemos analizado los costos y justamente creo que hay que ser responsables en las propuestas que planteamos. Y hemos cuidadosamente analizado la sostenibilidad de la propuesta. Recordemos que esto ha pasado desde ofrecimientos de ser una universidad, de ser, ahora está justamente con el Ministerio de Cultura, que se pretendía guardar los bienes patrimoniales en esta infraestructura, y justamente creo que faltó eso, el análisis de costos, de qué representa operar el edificio. Sí hay un costo bastante alto de operación, pero nuestra propuesta, creo que a diferencia de la última, inclusive que circulaba, que era la Corte Nacional de Justicia, nuestra propuesta es dar un servicio con el edificio, es abrir las puertas al público, es inclusive volverlo sostenible a través de las visitas que puedan ingresar a conocer esta infraestructura. Y ahí un poco tenemos, creo que como referencia, lo que actualmente hace la prefectura de Pichincha con la ciudad Mitad del Mundo a través de su empresa pública que administra esta zona. Y cobran una entrada de $5, tienen alrededor de 700.000 visitantes, que eso puede ser prácticamente mejorado, complementado con esta otra infraestructura. Y multipliquen, o sea, cobremos $1, 700.000, tiene 700.000, ya está pagado el mantenimiento. Obviamente se necesita más, cobremos $2, cobremos $3, pero hemos conversado con la gente y a veces hay una crítica que dicen, no, la gente no está dispuesta a pagar eso. Mentira. Vayan y vean la gente cómo gasta en cosas que son muy superficiales en un mall. Cómo a veces se pagan por tomarse una foto en unos mechatronics que están horribles, ahí feos, y la gente paga por eso, por ver a sus niños montados en unos animalitos y cosas así. Entonces, creemos que si las cosas se hacen bien, se hace una buena inversión, nosotros proponemos una infraestructura que sea un centro de referencia no solo a nivel nacional, sino regional, donde tenemos un museo, una exhibición, pero no la clásica, que es como, digamos, poner en escena una obra de arte, sino trabajar mucho con la tecnología. Pensamos mucho, y esto hemos venido discutiendo las ideas, esto es como poner, no tanto un museo, por eso nosotros lo nombramos centro de biodiversidad. Un centro de interpretación vendría siendo. Sí, pero sumado al contexto de que hay que integrar varias cosas, hay que volverla novedosa, hay que actualizarnos en la era en la que estamos, y ahí la tecnología juega un puntal súper interesante, que sí hay que invertir en tecnología, pero eso es lo que le hará llamativo, eso es lo que le invitará al visitante a que estése ahí, a que pague una entrada significativa, digo, en el contexto que es algo básico, pero eso mantiene el edificio. De hecho, nosotros en nuestros análisis que hacemos, la sostenibilidad del edificio, de hecho, genera ganancias. No solo te mantiene el edificio, sino con un buen proyecto, te puedes ser un negocio bastante atractivo. Por supuesto, de eso se trata, ¿no? De reactivar además no solo la ciudad Mitad del Mundo, sino las zonas aledañas al complejo turístico donde está la parroquia San Antonio y demás. Ahí tengo una consulta, Diego, porque, a ver, me parece súper interesante, la misión es loable, porque además, siendo un museo de biodiversidad ubicado en ese sector, es fantástico, porque por un lado tienes la ciudad Mitad del Mundo, ¿no? El tema de que está la latitud cero y demás, pero por otro lado la Mitad del Mundo es la puerta de entrada al Chocó andino, y si montas de ahí un museo de la biodiversidad en Pichincha, eso es espectacular, pero tenemos, por un lado, la intención de ustedes, la iniciativa, que insisto una vez más, es loable, un mensaje del ministro de Turismo, Niels Olsen, en Twitter, respondiendo a su publicación en la que dice que convertir el edificio de UNASUR en un museo de la biodiversidad es una gran idea. La Mitad del Mundo es el lugar turístico más visitado de Ecuador y esto incrementaría la oferta turística de Quito, provocando mayor número de noches en los turistas. Fantástico. El ministro de Turismo parece que le gusta su idea, pero a quien no le gustaría su idea aparentemente es a la ministra de Cultura, la señora
María Elena Machuca, que meses atrás o semanas atrás ha dicho que el edificio no ha tenido mantenimiento en los últimos 4 años, que hay filtraciones de agua, las instalaciones no son seguras para una reserva ni para un museo. Este edificio no reúne las calificaciones para tener ahí una reserva. ¿Qué hacemos entonces si hay dos visiones contrapuestas de dos ministros de Estado, la una de Cultura, el otro de Turismo, con respecto de la utilidad del edificio? Creo que el comentario de Cultura está un poco ahí sacado en el contexto, en función de lo que se refiere a ella, es que lo que se buscaba es guardar bienes patrimoniales. Ojo, se buscaba guardar el tesoro nacional, volverle una bóveda a eso. Y sí, el bien no es para eso. Y ojo, lo que nosotros proponemos no es hacer eso. Entonces creo que hay un poco, se lo relacionado ese comentario con el tema de un museo. Pero de cuando se querían llevar las piezas del Aranjuez a UNASUR. Exacto, Okay, eso es hacer una bodega de bienes muy preciosos y para eso no está el edificio. Ajá. Justamente no guarda las condiciones quizás de seguridad para volver, darles esa seguridad a los bienes patrimoniales. Y el comentario de la ministra creo que se refiere a eso. Y ahí lo que puedo decir, he estado personalmente en el edificio, hemos visitado con un equipo de arquitectos, de ingenieros civiles. Y como les decía, está muy bien, se presta para eso. La obra estaba diseñada justamente para hacer una galería donde, atado a la sala de reuniones donde se reunían los presidentes, era todo el Salón Neruda que se llamaba, que es inmenso, y estaba hecho para eso, es para una galería de donde se puedan presentar cosas. Entonces, el edificio se puede adaptar muy fácil para todo este contexto. Me pasan un mensaje, yo no veo televisión, así que no me entero de estas cosillas, pero me pasan un mensaje que me dicen que ayer en un canal nacional habrían dicho que este proyecto tendría el visto bueno del presidente Lasso. A ver, cuéntenos, Diego, si es que hay novedades con respecto a... Y de paso decirles, ¿no?, si estarían dispuestos a sentarse a conversar con las autoridades de la prefectura de Pichincha, que han tenido también en marcha una propuesta en firme que no tuvo eco en el gobierno anterior, por las razones que ya todos conocemos y que no vamos a estar ahí martillando, pero ver si es que hay posibilidades de que se pueda llegar a un diálogo y se pueda emprender este proyecto muy interesante en la mitad del mundo. Ya. La primera parte de la pregunta ahí creo que es todo un proceso. Obviamente nosotros como INAVI hemos tenido construido el concepto, la necesidad, las ideas, de esto lo hemos planteado con nuestro Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, donde se han hecho análisis, se ha verificado la propuesta y justamente ya se ha apoyado muchísimo desde el Ministerio el hecho de que se trabaje en esta propuesta y es el ministro quien ya lo ha presentado en diferentes espacios al presidente. Y entiendo que el presidente conoce de la propuesta y tiene que tomar la decisión final en función a qué se le puede dar un uso. Creo que tomando en cuenta que hay un segundo pedido, que es la Corte Nacional de Justicia, que es otro contexto completamente diferente. Sinceramente es complicado, no es una propuesta viable porque generaría un gasto adicional, creo que para el Estado, trasladar a los jueces no hablando por el uso del mal uso del edificio, sino porque 40 minutos de Quito a la mitad del mundo no tiene sentido. Así es. Entonces, pero bueno, el presidente justamente tendrá que valorar estos puntos de vista, tomar una decisión que esperamos que se haya de hecho muy pronto y veamos qué pasa. En la segunda parte de la pregunta que me hacías, sí, esa es una segunda etapa que de hecho estamos entrando, que tiene que ver con dos aspectos fundamentales. Una, la seguridad jurídica y dos, el modelo de gestión. Obviamente nosotros creemos que es muy difícil como instituto, por ejemplo, propiamente hablando como instituto, hacer una administración propia de toda la infraestructura, porque hay que reconocer que ahí creo que si queremos que este proyecto tenga éxito, zapatero a sus zapatos, o sea, Perdón por ser metiche, Diego, pero ¿podemos conocer cuál es el presupuesto anual que tiene el instituto? Es de alrededor de $1 millón. Ufa. Somos un instituto bastante pequeño, de eso somos 50 personas, pero tenemos las bases para empezar y tenemos la experiencia con el museo actual que hoy administramos. Tenemos las bases, justamente el conocimiento para justamente hacer esta propuesta. Podemos hablar de un concepto con una necesidad de causa, pero como te decía, y eso quizás complementando lo que me preguntabas, es justamente el tema de generar un
un modelo de negocios donde aquí entren varios actores. De hecho, estamos pensando en un modelo de una alianza público-privada donde entren varios actores y mencionabas, por ejemplo, el tema de la prefectura. Sí, es un actor importante en este contexto porque administran la ciudad de mitad del mundo. Y lo que se tiene que pensar aquí en la propuesta que se maneja es que son espacios complementarios. Y la administración justamente tiene que entender eso y respetar eso en función de que, imagínate que entremos con una propuesta que le compita a la mitad del mundo. Sería el peor error que podríamos cometer como ciudad mitad del mundo hablando. Y la idea es tienen que ser espacios complementarios, Diego. Perfecto, sí, esa es la idea. La ciudad mitad del mundo maneja mucho el eje de la línea ecuatorial en el contexto humano, en el contexto antropológico, en el contexto de lo que significan las ciencias sociales y todo eso. Pues bueno, nosotros lo podemos complementar con el contexto biológico, lo que mencionabas del Chocó, el turismo asociado al tema biológico. Y algo que yo decía, nuestro diseño de la propuesta está enfocado en dos cosas: que el visitante cuando entre a este centro y salga se lleve el mensaje a su casa de una. Somos un país megadiverso. ¿Qué significa eso? ¿Por qué somos megadiversos? Y dos, no es un tema de hablar de conservación y guardemos la biodiversidad y qué bonita la biodiversidad. Es un tema de darle un uso, es un tema de que nuestra biodiversidad es nuestro futuro. Al mediano, largo plazo tenemos que ya como sociedad empezar a discutir estos temas de que nuestro sector estratégico, verdaderamente hablando, es nuestro patrimonio natural. Tenemos que sacarle provecho. Hoy por hoy vivimos de extracción de recursos no renovables y quizás desde el momento, pero eso va a llegar a un punto que se acaba y tenemos que empezar a darle un uso sostenible a nuestros recursos que tenemos y por eso nuestra constitución y todo apunta al tema del sector estratégico de la biodiversidad que hasta hoy está en papeles. Pero imagínate en un centro como este es que empecemos a mandar ese mensaje. Tenemos una muy bonita vitrina donde podemos contar las historias de éxito, de cómo podemos usar sosteniblemente la biodiversidad y que la gente no salga con esa visión de, qué bonito, hay que guardarlo, hay que cuidarlo, pero sino que, puedo hacer un negocio de eso. Entonces, va más allá y eso es un poco la misión que tenemos como Instituto Nacional de Biodiversidad, es fomentar la conservación, pero todo apostarle siempre a un uso sostenible del patrimonio. Y en este sentido creo que el edificio, buscamos que ese mensaje se traslade al edificio. Ojalá cuanto antes se pueda llegar a un acuerdo que beneficie a la comunidad, ¿no? Para que se pueda utilizar el predio como eso, ¿no? Como un atractivo más de una zona que es evidentemente turística, que es un potencial turístico no solo de Quito, de Pichincha, sino del Ecuador entero, y que, como decíamos, sería interesante, ¿no? Que existe este concepto del Museo de la Biodiversidad justamente en la puerta de entrada de la Reserva de Biosfera del Chocó Andino de Pichincha, que estaba celebrando el mes anterior su tercera declaratoria por parte de la UNESCO. Le quiero agradecer muchísimo a Diego Inclán por haber aceptado esta entrevista, director del Instituto de Biodiversidad. Nosotros, cuando son las 9 de la mañana en punto, nos despedimos. Disfruten del jueves, el mejor día de la semana. Conmigo será hasta mañana a las 7 en punto. A las 6 está el profe Wilson Robalino con lo más importante de las noticias del Ecuador y el mundo. Chau, chau.